Recuerdo cada detalle de ese momento como si lo estuviera viviendo ahora mismo. Yacía en la cama de hospital con los oídos zumbando, sin poder mover ni un dedo, pero consciente de todo. Escuché la voz de mi hijo diciéndole al médico que no había dinero para la operación. Escuché el rasguido de su pluma firmando los papeles. Y escuché los pasos de sus zapatos alejándose por el pasillo, llevándose consigo todo lo que yo había construido durante 40 años de vida. Soy Carmen Reyes Villanueva, tengo 64 años, y mi único hijo me dejó morir sola en ese hospital para irse a vivir su vida nueva con lo que me robó. Pero antes de llegar a ese momento, déjenme contarles cómo comenzó todo. Era el primer sábado de noviembre, y yo estaba en mi taller de costura en la colonia Mitras, aquí en Monterrey. Llevaba desde las 6 de la mañana trabajando en un vestido de quinceañera, un encargo grande que me habían pedido para diciembre. El cuarto olía a tela recién cortada y a café de olla que siempre preparaba en la mañana. Ese taller era mi vida entera. 40 años cosiendo, primero con una sola máquina prestada, luego con 2 propias, luego con el local que compré ladrillo a ladrillo mientras mi hijo Eduardo crecía. Enviudé cuando él tenía 11 años, y ese taller nos alimentó a los dos, nos pagó la escuela, nos dio un techo. Escuché que tocaban la puerta. Era Eduardo. Lo vi entrar con esa sonrisa que últimamente se le veía forzada, como si le costara trabajo. Detrás de él venía Miriam, su esposa, con un vestido que debía haber costado más que lo que yo ganaba en una semana. Siempre llegaba así, con ropa nueva, con ese perfume que lo invadía todo. «Qué bueno que vinieron», les dije. «Ya casi termino esto y podemos comer juntos. Preparé caldo de res». Miriam arrugó la nariz mirando las telas tendidas sobre la mesa. «Suegra, ¿no le da miedo que todo esto le caiga encima un día de estos? Este cuarto parece que va a derrumbarse. El taller lleva aquí más tiempo que tu matrimonio», le respondí sin levantar la vista de la máquina. Eduardo carraspeó. «Mamá, necesitamos hablar de algo». Me di cuenta de que traían algo preparado. Me quité los lentes y los limpié despacio. Los escuché. Eduardo me dijo que le habían ofrecido trabajo en Miami, en una empresa de diseño gráfico, que era una oportunidad que no podía dejar pasar, que sería solo 2 o 3 años, que después regresarían. Miriam sonreía de una manera que me revolvió el estómago, esa sonrisa de quien ya ganó. «¿Y el dinero para el traslado?», pregunté. Eduardo bajó la mirada. «Pues mamá, por eso queríamos platicar contigo. Necesitamos algo para arrancar allá. Si vendes el taller». Me levanté. Me dolieron las rodillas, pero me levanté. «Este taller no se vende, Eduardo. Cuando necesites dinero de verdad, cuando tengas una urgencia de verdad, aquí voy a estar. Pero no voy a venderlo para que se vayan de fiesta». Miriam resopló. «Siempre lo mismo con usted, suegra. Eduardo, vámonos». Se fueron sin comer el caldo. Yo me quedé sola con las telas y el ruido de la máquina de coser que arrancó de nuevo entre mis manos. Esa noche sentí un dolor raro en el cuello. Lo atribuí al trabajo, a las horas encorvadas sobre la costura. Al día siguiente amaneció peor. Para el mediodía el cuarto me daba vueltas. Fui a sentarme y ya no pude levantarme. Mi vecina doña Esperanza, que tiene llave de mi casa para emergencias, fue la que me encontró tirada en el piso del taller a las 4 de la tarde. Me llevaron al hospital en ambulancia. «Derrame cerebral», dijeron los médicos. Lo que siguió fueron días que no sé cuántos fueron. Escuchaba voces, pero no podía responder. Sentía manos que me movían, agujas, luces en los ojos. En algún momento escuché la voz de Eduardo. Estaba hablando con alguien afuera de mi cuarto, con voz baja, pero yo lo reconocí. Siempre reconocería esa voz. Era la misma que me pedía agua a medianoche cuando era niño. «Doctor, ¿qué posibilidades hay de que se recupere del todo?». El médico habló de porcentajes, de rehabilitación larga, de que dependería de qué tan pronto se interviniera con un procedimiento que costaba 300,000 pesos. Eduardo guardó silencio un buen rato. Luego preguntó, «¿Y si no se hace el procedimiento?». El médico tardó en responder. «Las secuelas podrían ser permanentes. Hay riesgo de que no recupere el habla ni la movilidad completa. En el peor escenario». «Ya entendí», lo cortó Eduardo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que las máquinas iban a sonar. «Hijo», grité por dentro. «Hijo, aquí estoy. Puedo escucharte. No hagas eso».
En el cajón de la cómoda de mi recámara hay una libreta azul con todos mis ahorros. Úsalos, no importa, sálvame. Pero Eduardo no entró a decirme nada. Escuché que le preguntaba a la enfermera si podía traer a un notario al hospital por un asunto urgente. 2 días después, o 3, no sé bien, escuché voces que no reconocí, papeles que se doblaban, una voz monótona que leía en voz alta algo sobre poderes notariales y autorización para disponer de bienes inmuebles. La voz de Eduardo diciendo sí, sí, así es, mi madre me lo había dicho antes de ingresar. El taller. Me estaban quitando el taller. Quise mover los brazos. Quise gritar. Lo único que pude fue llorar en silencio, con los ojos cerrados, porque mi cuerpo no me obedecía, pero mi alma sí estaba ahí, escuchando cómo le ponían precio a 40 años de trabajo. Esa misma tarde escuché a Miriam hablando por teléfono en voz baja, creyendo que yo no podía oír. Le decía a alguien que el taller ya estaba en proceso de venta, que los compradores del equipo industrial ya habían dado el enganche, que con eso, más lo que tenía mamá ahorrado, alcanzaba de sobra para el departamento en Miami y para pagar las deudas que traían. Reía con esa risa suya que nunca fue cálida. Antes de irse, Eduardo se acercó a mi cama. Sentí su aliento cerca de mi cara. «Mamá», murmuró, «sé que quizás puedes escucharme. Perdóname, pero tú misma dijiste que ese taller era para nosotros dos. Ahora lo estoy usando para mí. Ya viviste tu vida, mamá. Deja que yo viva la mía». Escuché sus pasos salir. Escuché que la puerta se cerraba. Y luego no escuché nada más que el pitido constante de las máquinas que me mantenían viva. Esa noche decidí que no me iba a morir. No así. No sin haberle preguntado a mi hijo por qué. Tardé semanas en recuperarme lo suficiente para hablar. La doctora que me atendía se llamaba García, una mujer de unos 40 años, con cara de pocas pulgas pero ojos buenos. Cuando por fin pude articular palabras, lo primero que le pregunté fue por Eduardo. Su hijo dejó un número de teléfono que ya no existe, me dijo sin rodeos. No hemos podido contactarlo, hay una deuda grande de hospitalización pendiente. Si no hay quien la avale, cuando usted esté estable la vamos a tener que trasladar a una institución pública de larga estancia. Entendí lo que eso significaba. Un lugar para viejos sin familia, un lugar donde la gente va a esperar. Mi taller, le dije, está en la colonia Mitras, calle Nogales número 18. Ese taller es mío. La doctora García me miró con esa expresión de quien tiene que decir algo difícil. Señora Carmen, el registro del inmueble ya fue transferido. Lo compraron los talleres industriales Garza e Hijos. La transferencia se hizo mientras usted estaba ingresada. Me quedé viendo el techo, el mismo techo blanco con una mancha de humedad en la esquina que había visto todos esos días. Ese taller es mío, repetí, y voy a recuperarlo. Tardé 3 semanas más en poder pararme sola. La enfermera que más me ayudó durante ese tiempo se llamaba Patricia, una chica de unos 28 años, delgada, con el pelo recogido siempre en una trenza. Venía al turno de la noche y a veces, cuando el pasillo estaba en silencio, se sentaba un momento en la silla de mi cuarto y me platicaba de su hijo, un niño de 6 años que se llamaba Dante y que vivía con la mamá de Patricia porque ella no podía pagarse guardería en los turnos nocturnos. Me platicaba sin pedirme nada, solo por hablar con alguien. Yo la escuchaba y me preguntaba cómo era posible que una desconocida me diera más compañía que mi propio hijo en todos esos meses. Una mañana, ya cuando yo podía caminar por el pasillo agarrada del barandal, Patricia llegó con una bolsa de plástico. Le traje unas memelas que hice ayer, señora Carmen. No son gran cosa, pero las hice con chile de árbol como usted me dijo que le gustaba. Comí esas memelas frías sentada en la orilla de mi cama y lloré. No de tristeza, de otra cosa que no sé bien cómo llamarle. El día que me dieron de alta, Patricia fue la que me ayudó a recoger mis cosas. No tenía a nadie más. Me prestó un suéter porque el mío estaba sucio. Me acompañó hasta la puerta del hospital. ¿A dónde va a ir, señora Carmen? A mi taller, le dije, pero si ya no es suyo. Mientras no me lo digan en mi cara, para mí sigue siendo mío. Patricia me miró un momento. Luego dijo, espéreme aquí. Fue corriendo a no sé dónde y regresó con las llaves de su coche, un Tsuru desvencijado que tosía al arrancar.
Me llevó a la calle Nogales número 18, sin preguntarme más. Lo que encontré no me sorprendió, pero igualmente dolió. El letrero de madera que decía Taller Carmen ya no estaba. En su lugar había un letrero metálico nuevo: Talleres Garza, uniformes industriales. La puerta había sido cambiada, las ventanas también. Del cuarto, que olía a tela y café, no quedaba nada visible desde afuera. Toqué de todas formas. Nadie respondió. Era sábado y estaba cerrado. Me senté en el escalón de la entrada. Patricia se sentó a mi lado sin decir nada. «¿Qué va a hacer?», me preguntó al rato. «Voy a entrar», le dije. De una manera o de otra. Pasé esa noche en casa de Patricia. Vivía en una vecindad en la colonia Independencia, 1,5 cuartos con una cocineta, ella y Dante. El niño me miró como si yo fuera un animal extraño que su mamá hubiera recogido en la calle. Luego me trajo una cobija sin que nadie se la pidiera. Esa noche, mientras Patricia dormía y Dante roncaba suavecito en su camita, yo estaba acostada en el sillón pensando. Recordaba algo que doña Esperanza, mi vecina, me había contado una vez sobre el dueño de los talleres Garza, don Aurelio Garza, un hombre que había levantado su empresa de cero, hijo de obrero textil, conocido en Monterrey por ser duro en los negocios pero con fama de honrado. Recordé también que doña Esperanza me había dicho que los Garza buscaban costureras con experiencia para un contrato grande de uniformes médicos. Lo había mencionado meses antes, cuando yo todavía no sospechaba que todo se iba a derrumbar. Pensé en eso mucho rato. Pensé en mis manos, que todavía sabían coser aunque me temblaran un poco. Pensé en los 40 años frente a una máquina. Pensé que si había entrado a ese taller con nada y lo había levantado sola, podía volver a entrar de alguna manera. Al día siguiente le pedí a Patricia que me ayudara a conseguir la dirección de la empresa Garza. Le dije que quería ir a pedir trabajo. «Señora Carmen, usted acaba de salir del hospital». «Lo sé», la corté. «Por eso necesito trabajar rápido. ¿Me ayudas o no?». Me ayudó. Las oficinas administrativas de Talleres Garza quedaban en la colonia Valle, en un edificio gris de 3 pisos que no tenía nada de especial. Fui sola. Me puse la ropa más decente que tenía, que era un conjunto azul marino que Patricia me prestó porque me quedaba bien. Me recogí el pelo. Respiré hondo antes de entrar. La recepcionista me miró de arriba a abajo con esa expresión que tienen los jóvenes cuando ven a una señora mayor pidiendo trabajo. Le dije que venía a hablar con el señor Garza sobre el contrato de uniformes médicos, que tenía 40 años de experiencia en costura industrial, que sabía trabajar patronaje, confección y acabados. «¿Tiene cita?», me preguntó. «No», le dije. «Pero si me da 5 minutos con él, no va a necesitar verme otra vez porque ya va a saber si me quiere contratar o no». No sé si fue la seguridad con que lo dije o la curiosidad, pero la recepcionista me hizo esperar y al rato me dijo que el señor Garza me daría 10 minutos. Don Aurelio Garza era un hombre de unos 65 años, con las manos grandes de quien ha trabajado físicamente toda su vida, aunque ahora se pase el día en oficina. Me miró entrar a su despacho sin levantarse. Le sostuve la mirada. «Siéntese», me dijo. Me senté y fui directa al grano. Le dije que tenía 40 años cosiendo, que había llevado mi propio taller en la colonia Mitras, que conocía perfectamente el tipo de confección que necesitaban para uniformes hospitalarios porque lo había hecho por encargo varias veces. «¿Cuál taller?», me preguntó frunciendo el ceño. «Calle Nogales, número 18. Taller Carmen». Vi que algo cambiaba en su expresión. Se recargó en el respaldo de su silla. «Ese taller lo adquirimos hace unos meses», dijo despacio. «Con todo el equipo adentro. Lo compré a un señor Cruz». «Eduardo Cruz», dije. «Es mi hijo, y lo vendió mientras yo estaba en el hospital sin poder defenderme». El cuarto quedó en silencio. Don Aurelio me miró fijo, como buscando si le estaba mintiendo. «¿Tiene cómo probarlo?». «Tengo mi acta de nacimiento. Tengo las escrituras originales del local que están a mi nombre porque nunca las transferí, y tengo los registros médicos del Hospital San José que muestran que estuve ingresada con un derrame cerebral en las fechas exactas en que se hizo la venta. Lo que no tengo es abogado ni dinero para pagarlo, pero tengo las manos y 40 años de saber hacer lo que usted necesita que se haga». Don Aurelio tamboriló los dedos sobre el escritorio. Luego dijo algo que no esperaba.
¿Sabe hacer batas quirúrgicas con cierre trasero reforzado? Sé hacer cualquier cosa que me ponga enfrente, le respondí. Hubo otro silencio. Luego, venga mañana a las 8. Trae las escrituras y los papeles del hospital. Salí de esas oficinas con las piernas temblando pero la cabeza alta. Llamé a Patricia desde una caseta. ¿Cómo te fue?, me preguntó. Mañana empiezo a trabajar, le dije. Durante las semanas siguientes, trabajé en el taller que ahora se llamaba Garza, pero que yo seguía reconociendo en cada rincón. Las máquinas eran otras, pero el olor a tela era el mismo. Los nuevos operarios me miraban raro al principio. Una señora mayor que llegaba con paso firme y se ponía a coser sin que nadie le enseñara nada. Pero cuando vieron cómo trabajaba, empezaron a preguntarme cosas. ¿Cómo se hacía tal costura? ¿Cómo se calculaba tal patrón? Los fui ganando de a poco. Don Aurelio revisó las escrituras y los papeles del hospital. Me puso en contacto con su abogado personal, el licenciado Montoya, un hombre serio y eficiente que miró los documentos y me dijo lo que yo ya sabía. La venta había sido irregular porque las escrituras originales nunca habían sido debidamente traspasadas y el poder notarial que Eduardo había presentado tenía anomalías que un juez podría impugnar. Lo que se necesitaba era que Eduardo volviera a México. Y ahí estaba el problema. Nadie sabía exactamente dónde estaba Eduardo. Miriam había desactivado sus redes sociales. El número de teléfono que yo tenía para él ya no existía. Don Aurelio tenía un sobrino que trabajaba en investigación privada. Lo puso a buscar. Una noche, mientras yo estaba en el cuarto que Patricia me había cedido, ya que Dante se había acostumbrado a dormir con su mamá para dejarme el espacio, sonó el teléfono de la casa. Era don Aurelio. Los encontré, me dijo. Están en Fort Lauderdale, Florida. Al parecer las cosas no les han ido bien. Tienen deudas con el arrendador del departamento y el trabajo de su hijo no salió como esperaban. El sobrino me dice que Eduardo ha estado buscando dónde conseguir dinero urgente. Entonces hay que darle una razón para que vuelva, dije. Don Aurelio soltó una risa corta. Ya lo pensé. Mañana platicamos. El plan era sencillo y estaba construido sobre la única cosa que yo sabía con certeza sobre mi hijo, la codicia. El licenciado Montoya llamaría a Eduardo, haciéndose pasar por un notario, diciéndole que había una herencia de mi parte, una póliza de seguro de vida que yo había contratado años atrás y que había madurado, que el beneficiario era él, que necesitaba venir a firmar los papeles en Monterrey para recibir el dinero, 200,000 pesos, suficiente para que valiera el vuelo. Yo esperé 3 días sin poder dormir bien. El cuarto día, Patricia entró a la cocina donde yo estaba preparando tamales de rajas con queso, una receta que hacía desde que era joven, y me dijo que el licenciado Montoya había llamado. Eduardo había comprado los boletos. Llegaba en 4 días. Seguí doblando las hojas de maíz sin apresurarme. ¿No dice nada?, me preguntó Patricia. Le dije que ya hablaríamos cuando llegara. La mañana que Eduardo aterrizó en Monterrey, yo ya estaba en las oficinas de don Aurelio, sentada en la sala contigua a su despacho principal. Me había puesto un traje oscuro que Patricia me había ayudado a conseguir en un mercado de ropa de segunda mano, pero que quedaba bien, que me daba una postura que yo misma no me reconocí cuando me vi en el espejo. Patricia estaba a mi lado. Me tomó la mano y me la apretó. «Ya están aquí», susurró don Aurelio asomándose. Escuché los pasos en el pasillo. Escuché la voz de mi hijo, más grave que la recordaba, hablando con alguien de afuera. Escuché la voz de Miriam diciendo que hacía un calor insoportable, que odiaba volver a este país. La puerta del despacho se abrió. Eduardo entró primero. Había adelgazado. Traía una chamarra de marca que se veía desgastada. Miriam entró detrás con lentes de sol que no se quitó al entrar, mirando las paredes como si le calculara el valor a todo. Don Aurelio los recibió de pie, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Bienvenidos, señor Cruz. ¿Cómo estuvo el vuelo?» «Largo», dijo Eduardo sentándose sin que lo invitaran. «¿Dónde están los papeles?» «Vengo con tiempo justo. Tengo que estar de regreso el miércoles». «Qué directo», dijo don Aurelio. «Me gusta. Aquí está el expediente». Empujó una carpeta gruesa hacia Eduardo. Este la agarró y empezó a hojearla con impaciencia, buscando la hoja donde firmar. Miriam se quitó los lentes.
Sus ojos recorrieron el despacho con esa evaluación fría que era su forma de relacionarse con todo. 200,000 pesos no son gran cosa, murmuró más para sí que para Eduardo, pero algo es algo. Con eso tapamos lo del departamento y tenemos para aguantar otro mes. Eduardo encontró la última hoja, sacó una pluma de la bolsa interior de su chamarra. ¿Aquí firmo? Un momento, dijo don Aurelio. Su voz cambió. Se puso de pie despacio, ajustándose el saco, y miró a Eduardo de una manera que hizo que el cuarto se sintiera más pequeño. Antes de firmar, hay un procedimiento que tenemos que cumplir. Necesitamos la confirmación de la persona que originó esta póliza. ¿Qué persona? Mi madre está muerta. Don Aurelio volvió la cara hacia la puerta de la sala contigua y asintió con la cabeza. Respiré hondo. Le apreté la mano a Patricia una vez. Me levanté. Empujé la puerta despacio. Salí al despacho. El primer sonido que escuché fue el de la pluma de Eduardo cayendo al suelo. Miriam lanzó un grito ahogado y se levantó empujando la silla hacia atrás. Se llevó las manos a la boca. Eduardo estaba blanco, no del color blanco de la sorpresa, sino de ese blanco que viene cuando la sangre se va de golpe porque el cuerpo reconoce que algo muy grave está pasando. Su boca se abrió, pero no salió ninguna palabra. Me detuve en medio del cuarto. Lo miré a los ojos sin parpadear. «Hola, hijo», dije. «Aquí estoy». Eduardo se levantó de golpe tropezando con la silla. Retrocedió hasta que la espalda le dio con la pared. «Mamá», balbuceó. «Mamá, tú». El doctor dijo. «Dijeron que era muy probable que me muriera». Terminé la frase por él. «Sí, pero no me morí, y tampoco me quedé callada». Miriam reaccionó antes que Eduardo. «Señora Carmen», dijo con voz que le temblaba, pero intentaba recuperar el control. «Qué bueno que está bien. Nosotros siempre quisimos». «No», la corté. «No vas a hacer eso. No aquí, no enfrente de mí». Eduardo se había deslizado poco a poco hasta quedar casi agachado. De repente se le rompió algo por adentro que yo pude ver en su cara, en cómo los hombros se le cayeron, en cómo le temblaron los labios. «Mamá», empezó a decir. «Mamá, perdóname. Yo no quería. Estábamos muy endeudados. Miriam decía que no había otra manera. Yo pensé que de todas formas ya no ibas a... «¿Ya no ibas a qué, Eduardo?», dije. «¿Ya no ibas a qué? Dilo». El silencio fue lo más largo que he vivido. El licenciado Montoya entró por la puerta del fondo con una carpeta diferente a la que don Aurelio le había mostrado a Eduardo. La puso sobre el escritorio. «Señor Cruz», dijo con voz profesional, «lo que tiene frente a usted no es una póliza de herencia, es una demanda civil por fraude, falsificación de documentos y disposición ilegal de bienes durante incapacidad del titular. Tenemos las escrituras originales del inmueble, los registros médicos que confirman su estado de inconsciencia en las fechas de la operación notarial y una declaración del notario que firmó los documentos de transferencia, quien, al ser confrontado con las irregularidades, decidió cooperar con la investigación». Eduardo miró a Montoya. Me miró a mí. Miró a don Aurelio. Era la mirada de alguien que acaba de entender que la trampa se cerró. Miriam intentó pararse. «Yo no hice nada ilegal», dijo alzando la voz. «Yo no firmé ningún papel. Fue Eduardo quien...» «Señora», la detuvo el licenciado Montoya, «hay mensajes de texto desde su teléfono coordinando la operación con el notario y con el comprador. Eso también está documentado». Miriam se sentó despacio, como si las piernas no le respondieran. Eduardo se había quedado viendo el piso. Cuando levantó la cara tenía los ojos húmedos. «Mamá», dijo en voz muy baja, «de verdad lo siento. Me equivoqué. Me dejé llevar. Sé que no hay forma de...». «No», lo corté. «No hay forma. Tienes razón en eso». Me acerqué al escritorio. Tomé la carpeta del licenciado Montoya. «Lo que va a pasar ahora es lo siguiente», dije. «Vas a firmar los documentos de reversa de la transferencia del taller. El licenciado Montoya te va a explicar todo el proceso. Los ahorros que retiraste de mi cuenta ya no existen, lo sé. No te voy a pedir lo que no tienes, pero el taller y el local me los devuelven. Y te vas de regreso a donde viniste y no te acercas a mí a menos que yo te lo pida». «¿Eso es todo?», preguntó Eduardo con voz rota. «No», dije. «También me vas a decir si mi nieta sabe que su abuela está viva». Eduardo parpadeó. «¿Tu nieta?» «Tengo una nieta, Eduardo».
la hija de tu primera relación, la que Miriam nunca quiso que te recordara. Sofía, tiene 12 años. Me mandó un mensaje hace 3 meses preguntando por qué ya no contestaba el teléfono. Alguien le dijo que me había muerto. Eduardo bajó la cabeza. No dijo nada. Don Aurelio habló entonces por primera vez desde que yo había entrado. La niña está bien, señora Carmen. Mi sobrino la localizó también. Vive con su mamá en Saltillo. Le dijeron que usted falleció. Cuando sepa que está viva, va a querer verla. Sentí que algo se me movía en el pecho. No llorí. Ya no tenía lágrimas para Eduardo, pero sí las tuve para Sofía, para esa niña que yo solo había visto 2 veces y que me había buscado cuando creyó perderme. Los días que siguieron fueron difíciles en otro sentido. Los abogados, los documentos, las idas y vueltas al registro público. Don Aurelio me prestó un cuarto en la casa de su hermana mientras todo se resolvía. Patricia venía a verme con Dante los fines de semana. El licenciado Montoya resultó ser un hombre paciente que me explicaba todo 2 veces si yo no entendía algo la primera. Eduardo firmó todo, no opuso resistencia. No sé si fue culpa, miedo o simplemente agotamiento. Miriam lo intentó complicar a través de otro abogado, pero no tenía caso. Las pruebas eran sólidas. Al final se fueron como habían llegado, con maletas y sin despedirse. El día que firmé el último documento de recuperación del local, fui sola a la calle Nogales número 18. Me paré frente a la puerta nueva que habían puesto los de Garza, que ya para entonces sabían toda la historia. Don Aurelio había decidido mantener una parte del equipamiento en comodato mientras yo me reorganizaba, con un contrato formal que el licenciado Montoya revisó conmigo línea por línea. Saqué la llave. La misma cerradura era diferente, pero la llave nueva funcionaba. Abrí la puerta. Adentro olía a aceite de máquina y a tela. Olía como siempre había olido. Me quedé parada en el umbral un momento largo, dejando que ese olor me llenara los pulmones. Luego entré. Puse las manos en la máquina principal, una industrial de puntada recta, que era diferente a la mía pero que respondía igual bajo los dedos. La encendí. El ruido familiar de la aguja subiendo y bajando me acomodó algo por adentro que había estado descolocado todos esos meses. Patricia llegó media hora después con Dante y con una bolsa de tamales que ella había hecho, los de rajas con queso que yo le había enseñado. Los pusimos sobre la mesa de corte y los comimos de pie, los 3, viendo las telas que empezaban a llenar de nuevo los estantes. ¿Y ahora qué sigue?, me preguntó Patricia. Le dije que don Aurelio me había propuesto un contrato estable para producir los uniformes médicos, que con eso podía pagar la renta del local y tener sueldo para ella si quería dejar los turnos de noche del hospital, que había hablado con la mamá de Sofía y que la niña vendría a visitarme el próximo mes. Patricia me miró. ¿Y Eduardo? No sé qué va a hacer Eduardo con su vida, le dije. Ya no es mi responsabilidad. Lo quise con todo durante casi 40 años, y él eligió lo que eligió. El amor de madre no desaparece, pero tampoco obliga a seguir cargando a quien te pisó. Dante se había subido a una de las sillas altas que uso para trabajar, y estaba comiendo su tamal con mucha seriedad, con las 2 manos, sin escuchar nada de lo que hablábamos o haciéndose que no escuchaba. ¿Le puedo preguntar algo, señora Carmen?, dijo Patricia. Lo que quieras. ¿No tiene miedo de que vuelva a pasar algo así? ¿De quedarse sola otra vez? Puse las manos sobre la tela que tenía enfrente. Las miré. Manos de 64 años, con las marcas de los dedales y del hilo, con las venas marcadas y la piel que ya no es de joven. Siempre existe ese riesgo, le dije. La gente que más quieres te puede fallar, pero lo que aprendí en todo esto es que también existe el otro riesgo, que una desconocida se pare bajo la lluvia contigo cuando no tienes a dónde ir, que un hombre al que nunca has visto decida que lo que te hicieron no estuvo bien y haga algo al respecto, que un niño de 6 años que no sabe tu nombre te traiga una cobija porque sí. Esos riesgos también existen y son los que vale la pena correr. Patricia no dijo nada. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Dante se bajó de la silla, vino hacia mí y me jaló del delantal. ¿Ya va a enseñarme a coser?, me preguntó con toda la seriedad del mundo. Me le quedé viendo. Luego me agaché a su altura. ¿Quieres aprender?, asintió muy serio. Está bien, le dije, pero primero terminas tu tamal.
Afuera la calle Nogales seguía igual que siempre, con sus banquetas desiguales y sus árboles que en noviembre empiezan a quedarse sin hojas. El sol de la tarde entraba por la ventana del taller y caía justo sobre la máquina de coser, haciendo que el metal brillara un poco. Yo, Carmen Reyes Villanueva, 64 años, viuda, costurera, le enseñé a Dante cómo se enhebra una aguja y sentí que el taller, que había sido mío toda la vida, terminaba de serlo de nuevo. Hay cosas que el dinero puede comprar y cosas que no. Hay hijos que se equivocan tanto que no hay regreso posible, y hay desconocidos que se vuelven familia no porque la sangre lo diga, sino porque en el momento más oscuro se quedaron. A los padres que me están escuchando, les digo lo que tardé toda una vida en aprender. Nunca pongan todo en manos de nadie, ni siquiera de quien más quieren, antes de que su propio camino haya terminado. Guarden sus escrituras, sus ahorros, su independencia, no porque sus hijos sean malos, sino porque la necesidad a veces hace cosas que el amor no puede deshacer después. Y para quien tenga un hijo que le haya fallado de una manera que duele demasiado, les digo también esto: el dolor no se va, pero la vida sigue creciendo, aunque usted crea que ya no tiene terreno donde plantarla. Yo soy Carmen, y esta es mi historia.